Manuel Martínez, ¿cómo estás? Bien, Jesús, ¿tú? Muy bien, Manuel. Pues nuestra audiencia nos ha pedido que toquemos un tema que está circulando en el Internet y que está dando mucho de qué hablar. ¿Qué relación hay entre algunas fechas que se marcan de la Primera Guerra Mundial, otros eventos así similares, y ahora que ha sido lo del detonante con la guerra de Ucrania y de Rusia? ¿Qué nos puedes decir a nivel de la numerología? Y también, por cierto, con el tema de Abraham Lincoln, nos preguntan a nivel, ahora que estamos hablando de similitudes, ¿qué relación pudiera haber habido entre la vida de John F. Kennedy, de Abraham Lincoln y su muerte, y en este caso su asesinato? Bueno, mira, en referencia al primer tema, tú sabes que toda esta semana, pues el Internet y el WhatsApp ha estado bombardeado con cosas numerológicas, datos sobre la fecha de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda y ahora de la invasión de Ucrania. Hay estudios numerológicos que vamos a pasar por la pantalla para que nuestros espectadores puedan verlo y yo los voy a analizar porque creo que hay muchas cosas que no son consistentes, pero las iremos viendo, ¿no? Entonces, con relación a la semana pasada, pues no nos dio tiempo a incluir todas las coincidencias numerológicas, por llamarlas de alguna forma, entre Abraham Lincoln y John Fitzgerald Kennedy. El programa ya fue de por sí bastante largo y no dio tiempo a ponerlas, ¿no? Ni hablar de ellas. Entonces hoy, si te parece bien, vamos a hacer un poco la continuación de lo de Abraham Lincoln y la comparación con John Fitzgerald Kennedy, y a continuación pasamos al tema de hoy, que va a ser el estudio numerológico de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la invasión de Ucrania, y ver la posible relación numerológica. Te digo, el tema es el Internet, pues a mí me han bombardeado, o sea, como saben que me gusta esto, pues me han llegado, como te decía, me han llegado de España, me han llegado de aquí, de Estados Unidos y hasta de Brasil, en portugués, ¿no? Entonces, la gente está muy preocupada y están mirando mucho a la numerología para ver si encuentran algunos detalles. Pero antes de entrar en ese tema, si quieres, vamos a concluir lo que empezamos el otro día con Abraham Lincoln y después pasamos a este tema. Bueno, como tú sabes, en el año 1965 se publicó una lista de las características y de las posibilidades que había de que Abraham Lincoln y John Fitzgerald Kennedy fueran pues realmente personas muy similares en muchos aspectos, que sí, quitando el margen, digamos, de 100 años entre uno y otro de sus elecciones presidenciales, pues sí, y son muy ciertas. Entonces, pues cuando las digamos, si quieres, luego las comentamos un poco y luego ya pasamos al tema principal de hoy. Entonces vamos a empezar con lo primero, ¿no? Abraham Lincoln fue elegido presidente de Estados Unidos en 1860. John Fitzgerald Kennedy fue elegido en 1960, exactamente 100 años después. Primer dato verificado. O sea, yo te voy a dar todos los datos, algunos que pueden verificarse y otros no. Pero la mayoría de todos los datos que te voy a dar aquí son verificados. Primero, elegidos 100 años de uno y otro. Ambos presidentes fueron elegidos para la Cámara de Representantes en Abraham Lincoln, 1846.
John Fitzgerald Kennedy, 1946. Verificado. O sea, lo miras en la historia y lo verás. O sea, ya vas viendo. Ambos perdieron la nominación de su partido para la vicepresidencia en las elecciones del 56. Es decir, Abraham Lincoln en 1856, como lo comentábamos el otro día, ¿te acuerdas? Cuando él creía que iba a ser nominado vicepresidente y no fue nominado. Y John Fitzgerald Kennedy, 100 años después, exactamente en 1956. Verificado. Ambos, esto es un dato un poco curioso, ¿no? Pero ambos presidentes fueron el segundo hijo de sus padres. Un dato muy curioso, también verificado. O sea, te estoy comentando todas las cosas, que unas son más importantes que otras, pero no deja de ser curioso que los dos fueran el segundo hijo de la familia. Los asesinos de ambos habían nacido en el año 39, es decir, el asesino de Abraham Lincoln, John Wilkes Booth, había nacido en 1938, y el asesino de Kennedy, Lee Harvey Oswald, había nacido en 1939. Aquí hay una duda. Hay quien duda de que John Wilkes Booth, el asesino de Abraham Lincoln, naciera en el año 39, y quien dicen que nació en el año 38. Pero bueno, es quizá incluso hasta, bueno, curioso, pero puede ser verdad o mentira, pero te dicen que sí, que los dos nacieron en el año 39. Otra curiosidad más de los dos asesinos, John Wilkes Booth y Lee Harvey Oswald, tienen en sus nombres y apellidos 15 letras. Fíjate qué curioso es. Y qué nombres tan diferentes. John Wilkes Booth, Lee Harvey Oswald. Los dos tienen 15 letras. Uno de los grandes temas es el racismo y los derechos humanos. Todos sabemos que, como hablamos la semana pasada, el presidente Abraham Lincoln firmó la Declaración de Emancipación en 1863. El presidente Kennedy presentó al Congreso su Declaración sobre los Derechos Civiles en 1963. 100 años después. Cuando estos dos presidentes fueron asesinados, fueron sustituidos por dos presidentes que eran del sur. John, y fíjate además, el que sustituyó el presidente, el que sustituyó a Abraham Lincoln a su fallecimiento, era Andrew Johnson, de apellido Johnson. Cuando asesinaron a Kennedy fue Lyndon Johnson. O sea, impensable eso, ¿eh? O sea, como que algo que uno diría es demasiado increíble para ser verdad, ¿no? Es unos hechos, bueno, Andrew Johnson y Lincoln. Otra coincidencia más. A los dos les dispararon en la cabeza. Lincoln recibió un disparo a quemarropa, acuérdate, en el teatro, y Kennedy en la cabeza cuando estaba en Dallas. A Lincoln, fíjate qué curioso esto, le dispararon cuando estaba asistiendo a una obra de teatro en el Teatro Ford. A Kennedy le dispararon estando en un coche Lincoln, cuidado, un Lincoln, un modelo de la compañía Ford.
O sea, son casos muy curiosos. Lincoln se encontraba en el Teatro Ford y le mataron. Y Lincoln se encontraba en un coche, en una de estas limusinas Lincoln, que las fabricaba Ford. O sea, estas son cosas curiosas de la historia, de la numerología, de la repetición de los ciclos, que cada 100 años te sale. Ellos han sido los dos grandes presidentes para los derechos humanos, como hablamos el otro día, Lincoln para la defensa del pueblo negro y Kennedy para lo mismo, para que el pueblo negro realmente consiguiera todo lo que había dejado pendiente Lincoln. Y realmente es cuando empieza a funcionar a través del presidente Kennedy. Aunque siguió con Johnson y finalmente el que lo estableció realmente fue el tan denostado aquí presidente Nixon, fue el que realmente consiguió la igualdad total a través de leyes y todo. Otro dato curioso, ambos asesinos, Oswald y Booth, fueron asesinados o muertos antes de ir a juicio. O sea, ninguno pudieron declarar. Acuérdate el famoso Lee Harvey Oswald, que le mató un tal Ruby, que era un mafioso, y lo mató antes de que pudiera ir a juicio. Y el caso de Booth, pues murió cuando le perseguían en un enfrentamiento con las tropas federales. Pero ninguno pudo ir a declarar, o sea, que ninguno pudo testificar quién había detrás de estos asesinatos. Te decía antes, Booth, como te decía, disparó a Lincoln en un teatro y se escondió en un almacén cuando huía. Mientras que Oswald disparó a Kennedy desde un almacén y se escondió en un teatro. O sea, qué curioso. O sea, son cosas increíbles, ¿no? ¿Cómo lo llamarías tú eso, Manuel? Se habla del sincrodestino, pero también como que hay pues muchas, para hacer casualidades es demasiado, pues demasiado curioso, ¿no? Es demasiado curioso, ¿no? No sé si es sincrodestino. Para el que crea en la reencarnación puede ser que Kennedy era la reencarnación de Abraham Lincoln y que venía a acabar algo que había empezado pero que no pudo acabar y vino a darle forma definitiva. Hay bastantes personas pues que creen en la reencarnación y que creen en eso. Puede ser, yo recuerdo pues que hay muchos casos que te dicen eso en la historia, pues que ha muerto uno y que 100, 200 años después vuelve para acabar lo que había empezado, porque ya tenía conocimientos. No sé, eso es algo que cada uno debe de pensar, y primero si creen en eso o no. El asesinato de John F. Kennedy fue filmado por un hombre llamado Abraham. Y el teatro donde fue asesinado Abraham Lincoln era propiedad de un hombre llamado John Fitzgerald Kennedy. O sea, son datos muy curiosos. Parecía que era como un ciclo que se estaba repitiendo. Y todos estos datos que te estoy dando son verídicos, están aquí en Wikipedia, que no es que yo los he buscado, los he comparado con Wikipedia para estar seguro, pues que aquí, como sabes, porque ahora vamos a entrar con los números de estos de las guerras, y como te decía antes, los veo muy manipulados, pero vivimos en la época de los fake news y todo esto que te estoy diciendo, pues está comprobado. Y finalmente, otro dato ya curioso para acabar y pasar al tema de hoy es el secretario privado de Lincoln se llamaba Kennedy y la secretaria privada de Kennedy se llamaba Lincoln. Es increíble, ¿no? Es increíble. Y esto es, pues bueno, pues lo que te tenía que decir del programa de la semana pasada, pues que
te digo, como estos datos están en mi primer libro, en 11, el código secreto, pues ha habido personas pues, que me han dicho, oye, ¿por qué no has mencionado esos datos? Y yo le dije, bueno, que no daba tiempo ya, el programa ya como decíamos antes, se había hecho demasiado largo y bueno, los dejamos para esta semana. Y en tu libro de 11, el código secreto, este tipo de datos, ¿en qué contexto los ubicas? Yo los pongo en el contexto de otra vez de lo mismo, porque en mi libro pues habla mucho de vidas pasadas, vidas futuras, pues es encontrarte con tu destino, de una vida que dejaste pendiente y la entronizas con otra. Y algo que tú has dejado pendiente de una vida, vas a tratar de acabarlo en esto. Pero yo en mi libro lo explico, pues, en caso de un personaje como Abraham Lincoln, John Fitzgerald Kennedy, es en un contexto político y de personas muy conocidas, donde realmente, pues por curiosidad o por lo que sea, pues alguien se tomó el tiempo en el año 1965 de buscar todos estos datos y comprobarlos. En el caso de las vidas, de una persona normal, como puede ser tú, yo, personas que nos estén viendo, pues si creen en la reencarnación, pueden pensar pues, que en esta vida han venido a completar algo que dejaron de una vida pasada. A ver, Manuel, ahí yo lo vincularía con tu otro libro, 22, La Guerra de los Dioses. Los dioses están librando una batalla y nos utilizan a nosotros. ¿Ellos tú crees que sean parte de ese juego, tanto del 11, el código secreto, y 22, la guerra de los dioses? Bueno, yo cuando te hablo de dioses o de fuerzas, yo creo que sí, que todos están participando y que en este mundo, pues lo que vivimos siempre, pues todas las guerras a través de la historia, pues no han sido más que una guerra entre dioses. El dios cristiano para quitar al dios musulmán, el dios musulmán para quitar al dios cristiano. Y así han estado, pues, por 1500, 1600 años de historia que conocemos, de historia reciente. O sea, no tienes que ser un genio para entender eso. Llegaron los árabes a España para entrar en Europa. Bueno, pues toda la península ibérica era prácticamente musulmana. Llegaron la reconquista con los cristianos. Cada parte que iban reconquistando se convertía en cristiana. La última resistencia de los musulmanes, que era el Reino de Granada, en 1492, entran los reyes católicos. Y bueno, pues eran musulmanes, pues todos se tuvieron que convertir al catolicismo. Entonces, el dios cristiano había vencido. O sea, siempre ha sido una guerra entre dioses que utilizan a los humanos, como hemos dicho siempre, como peones. Entonces, partiendo de eso, pues sí, sigo creyendo lo mismo, ¿no? Que nosotros somos un producto, pues no sé, de la mente quizá de alguien, no sé, o sea, somos reales porque tenemos que vivir nuestra vida, pero realmente, pues en la mayoría de los casos, pues el sapiens no entiende el significado de su propia vida, nunca le encuentra sentido, solo encuentra pues dificultades, problemas en su vida y que trata de hacer frente a ellos de la mejor manera posible. Unos recurren a Dios y otros no. Entonces, pues técnicamente, pues somos libres de pensarlo así. Pero libres, entre comillas, porque estaríamos en lo que tú mencionas en tus libros y en el tema que vas a desarrollar ahorita, en una matrix numerológica, a donde pudiéramos decir que las fechas nos dicen algo. Acabamos de hacer un tema sobre el 2-2 del 22, que es un número palindrómico, un número ¿cómo se llama este? Palindrómico, Capicúa. Capicúa. Y ahorita estamos viendo que en el internet están surgiendo este tipo de pues noticias donde se habla la referencia de fechas especiales partiendo de la Primera Guerra Mundial y qué relación tiene que ver con la invasión con Ucrania y Rusia. Bueno, pues si quieres, pues vamos a empezar con el tema. Si quieres, pon ya la foto de internet. Te voy a leer primero el que está en inglés, con el cálculo que ellos hacen, y luego te pondré el de español y luego si quieres puedes poner el de portugués. La mayoría, cuidado, son el de inglés y el portugués se han limitado a hacer una numerología que ahora te explicaré. No es la numerología correcta,
Tampoco te quiero decir que sea la incorrecta, cuidado, porque yo soy de los que creen que en numerología nada es correcto o incorrecto. Siempre que tú encuentres el patrón para unos números, tú puedes utilizar la numerología que quieras, pero que no es numerología clásica aceptada. Y ahora, pues si quieres, vamos a ir, ya me imagino, tienes ahí en la pantalla y vamos a empezar. Dice, Primera Guerra Mundial, fecha de inicio, 28 de julio del año 1914. Como ves, ahí te suman en la pantalla 28 más 7 más 19 más 14 y te da el número 68. Y se queda ahí. Lo dejan en 68. Pasamos al siguiente renglón que dice Segunda Guerra Mundial, fecha de inicio, 1 de septiembre de 1939. Y te pone 1 más 9 más 19 más 39 y te da también, increíblemente, 68. Y ahora vamos a ver al siguiente renglón donde vas a ver que dice invasión de Ucrania. Nuestros espectadores pueden verlo ahí. Y te pone fecha de inicio de la invasión, 24 de febrero, año 2022. Te suman otra vez los números, 24 más 2 más 20 más 22 igual 68. Como puedes ver, todos te dan el mismo número. No te pasan a explicar que 68 en numerología por sí no sirve, porque tienes que reducirlo, que sería 8 más 6, 14, 1 más 4 igual a 5. Pero en todos los casos, los tres casos, primera, segunda, invasión de Ucrania, suma 15, de esta forma de hacer la numerología, y acaba en 5. ¿Qué te quiere decir esto? Bueno, que esta fecha es la de inicio, primera, segunda invasión de Ucrania. Cuando tú sumas todo, 68, 14 igual a 5, el número 5 que te indica. Y lo hablábamos la semana pasada en Abraham Lincoln. El número más americano que hay, el número de Estados Unidos, 4 de julio de 1776, número 5. Quiere decir que la Primera Guerra Mundial fue acabada por Estados Unidos, la Segunda Guerra Mundial fue acabada por Estados Unidos y te indica que, de ser cierto que la invasión de Ucrania supone la Tercera Guerra Mundial, que también va a ser acabada por Estados Unidos. Nos da el número del país y el número 5. Como ves hasta aquí, muy curioso. Ahora yo te voy a hacer un inciso. Como te decía antes, en numerología tú no utilizas los números así. O sea, porque te ha sumado 28 más 7, te ha dividido en 1914 más 19 más 14. En numerología clásica, tú lo tienes que hacer si haces el favor y pones la segunda proyección, la que vino de España, y te lo hace de las dos formas. Primero ves la que acabamos de ver ahora, dice fecha de inicio de la Primera Guerra Mundial, 28/7/1914, y te lo hace primero 28 más 7 más 19 más 14 igual 68. Te digo, les ha faltado el 8 más 6, 14, 1 más 4, 5, y después te lo hacen de la manera tradicional, o sea, de lo que es comúnmente aceptado en numerología. Lo te vuelvo a decir, cada numerólogo puede tener sus teorías y realizarla de alguna forma. Entonces, yo te digo, lo de arriba no es numerología clásica y te va a demostrar, cuando veamos más adelante, que no es realmente la forma que debe de hacerse, aunque, como yo te digo, yo acepto cualquier teoría. Entonces, justamente debajo te viene la misma suma, pero en numerología clásica, es decir, 2 más 8 más 7 más 1 más 9 más 1 más 4, y te da 32, con lo cual ahí no te lo suman, pero yo te lo sumo aquí,
3 más 2, 5. Sería el mismo resultado que arriba, haciéndolo por esta numerología de dividir los números o por la numerología clásica de sumar todos los números. En este caso, las dos estarían acertadas. Pasemos en ese mismo diagrama que estamos viendo ahí a la fecha de inicio de la Segunda Guerra Mundial. Vemos que es 9 de 1 de 1939, es decir, septiembre 1 del año 39. Otra vez te lo hace en esta, te digo, numerología de juntar varios números, te pone 9 más 1 más 19 más 39 igual a 68 otra vez, y te digo sin sumar, pero ahí te lo dejan. Volvemos a la numerología clásica y te dice 9 más 1 más 1 más 9 más 3 más 9. Te da igual 32 y está perfectamente correcto, que te da un número 5. Hasta aquí nada que objetar. Y vamos a ver a la fecha del inicio de la guerra. Pero te dice el articulito eso, esperemos que no sea el inicio de nada, pero los números te pone ahí entre. Y ahí es donde yo tengo mi problema, porque vamos a ver, como te decía, la numerología de juntar los números, que te vuelvo a decir, no es la correcta, pero te puedo decir, puede no ser la incorrecta tampoco. Tiene 24 más 2 más 20 más 22, que te da otra vez 68. Si lo sumáramos sería 8 más 6, 14, 1 más 4 igual a 5. Hasta ahí nada que objetar. Y vamos a ver cómo dicen la numerología clásica. Y te dicen 24 más 2 más 2 más 0 más 2 más 2 y te da exactamente lo mismo, 32. Pero ¿qué es lo que notas ahí? Pues que lo han hecho mal. No sé si a propósito, para asustar a la gente o con qué. Porque si tú me has separado todos los números, ¿por qué me has juntado el 24? En vez de poner 2 más 4, que es lo que debería poner. 2 más 4 más 2 más 2 más 0 más 2 más 2. Si me estás tratando de probar una teoría, tienes que hacerla igual. Tú no me puedes mezclar un número 24, que como has puesto arriba, sin dividirlo, es decir, sin poner los 2 más 4. Entonces, cuando sumáramos 2 más 4, 6, 8, 10, 12, 14. Daría 14 en lugar de 32, que sería finalmente un 5. Lo cual, a mí ya me hace discrepar de que ya sean las 3 iguales, porque ya no dan los mismos números. Ya te da 14. Lo que no entiendo es por qué te mandan esto por el internet. Estamos viviendo todo de fake news. O sea, y como te digo, la primera forma de hacer la numerología no es la correcta desde el punto de vista tradicional. Pero tú en numerología tienes que estar abierto a cualquier tipo de modificación. Porque no es lo mismo la numerología cabalística que la numerología de, como te decía, de los Rosacruces o de Aleister Crowley. Cada uno escoge su sistema, pero tienes que ser consistente. Lo que no puedes es mezclar dos sistemas. Si tú aquí me estás dividiendo, es decir, 9 más 1 más 1 más 9 más 3, si arriba es 24, pues tiene que ser 2 más 4 más 2 más 2 más 3, porque me dividen todo, menos el primer número, porque más que dividir, ¿por qué no me lo separan? ¿Cuál es la intención de eso? Y yo creo que es mucho crear confusión, porque esto a la gente le da pánico ver estos números, pues son idénticos, pero el de Ucrania no es idéntico. Es igual al final, da un 5, cuidado, pero no tiene la misma combinación numérica. En numerología normal, o sea, tradicional, es 32, 32 y 14. Ya no es 32, aunque 1 y 4 al final den 5. El número final sí sería el mío, pero la combinación numérica, numerológica, no es la misma. Por lo tanto, creo que el que ha hecho esto, pues no sé si lo ha hecho con buenas intenciones o lo ha hecho, pues decir, mira,
aquí está hecho. Porque esto sí te puede llevar para las personas que puedan crear. Y ahora mismo, pues cualquier noticia se puede publicar. Y te pueden decir, mira, la numerología te dice que todas son idénticas. Y cuidado, si aceptamos la primera, la que venía en inglés, como la correcta, sí son idénticas. Pero te vuelvo a decir, no es la numerología clásica correcta. Que se pueda aceptar, te vuelvo a decir, el que lo ha hecho está en su perfecto derecho de llegar a esas conclusiones. Por lo menos ha seguido pues el mismo patrón. No ha tratado de encontrar una solución intermedia, como es el caso de esta gente que lo ha hecho en España y que ha mezclado dos patrones diferentes. Entonces eso es totalmente inaceptable, porque te genera confusión. El punto que yo quería hacer, yo te digo, yo lo hago con numerología clásica y me baso en la segunda columna. Me baso en la segunda columna separando todos los números y sumándolos por separado. Es que esto, al ser un número totalmente diferente, la combinación numerológica diferente, te trae la esperanza de que realmente esto no sea la Tercera Guerra Mundial. Ese es un punto muy importante. Ese es un punto muy importante, Manuel, porque quizá una de las finalidades que ha pasado en referencia de esta información, no sé si ahí yo te lo pregunto, ¿tú crees que es más para buscar una coincidencia que posiblemente sí la hay, o más bien la quieren diseñar como para generar algo que no existe realmente? Bueno, yo creo que está diseñada. O sea, porque si tú entiendes medianamente de numerología, sabes que tú no puedes hacer esto. O sea, tú no puedes hacerlo, mezclar por una parte dos números juntos, una fecha continua, 24, arriba sí se ha hecho, pero lo de arriba tenía un patrón. Y como te decía, puede ser. Pero cuentan todavía de probar más su teoría y para eso utilizan un patrón diferente y mienten. Porque esto es una gran mentira. O sea, te podrá decir, es una tontería, pero es mentira. Es mentira. Yo recuerdo después del 9/11 la cantidad de correos que se recibían del Corán. Decían, Corán, Surá 9/11, los enemigos serán destruidos, las torres. Eso no era el Surá 9/11. Pero la gente que recibe esto o que recibía esos mensajes no se va a poner primero a mirar si la fecha de la Primera Guerra Mundial es cierta, si la fecha de la Segunda Guerra Mundial es cierta. La gente mira el número final y dice, todo coincide. Todo coincide. Y yo te digo, como yo te digo, yo trato de hacer una numerología un poco más seria. Me llamó mucho la atención, me di cuenta enseguida de que estaba manipulado este segundo número. Y te digo, mucha gente que me han estado mandando este correo, ¿qué piensas? Digo, bueno, yo lo voy a explicar en mi próximo programa, porque para mí es muy largo a todas las personas que me escriben empezar a explicárselo a todo el mundo. No sé si me entiendes, porque me han llegado decenas de WhatsApp con esto, como te decía. Ahí puedes presentar también el que está en portugués y cómo lo van haciendo ellos, cómo te van haciendo la suma, que es divertido, pero lo utilizan, como te digo, de la numerología esta, que no es como debe de hacerse, y cuando la haces así, pues te suma en todos los casos 68, igual llevas razón, cuidado, no te voy a decir que no, porque como te digo, en numerología, cualquier patrón que tú le puedas encontrar, si lo puedes justificar, es perfectamente razonable. Yo te digo, no es el patrón clásico que te utilizará un numerólogo. Y te digo, y me parece muy desconcertante, que te mezclaran los dos patrones para darte un número. Eso es lo que más, te digo, desde el punto de vista ético me ha molestado. Porque mucha gente, como te digo, no se van a parar a pensar. Lo van a ver y van a ver que los números, y no se van a dar cuenta que en la segunda columna te han puesto 24 y no te lo han separado. Porque la gente tampoco te lo mira así. Te lo miran así, todo coincide.
la Tercera Guerra Mundial. Manuel, brevemente, ¿cómo serían los patrones básicos de alguien que quiere empezar a estudiar numerología? ¿Cómo es que se debe de hacer? Bueno, eso lo hemos explicado aquí, Jesús, muchas veces. Tú debes de hacer tu número de nacimiento, tus fechas, y digamos, si tú has nacido un 24 de mayo del año 1980, pues te vas a hacer 2 más 4 más 5 de mayo más 1 de 1000, 9, 8. Y el 0 pues, no suma. Y esa persona sería 2 más 4, 6, 11, 12, 21, 21 y 8, 29, 2 más 9, 11, número final 2 viniendo de un número maestro 11. Esa es la numerología clásica aceptada por casi todos los numerólogos, pero te digo, si estos señores te han venido con una numerología, ponte en el caso este, ¿qué número sería esta misma persona? Si lo hubiéramos hecho con esta forma. Hemos hecho un 24 más 5 más 19 más 80. Sería 24 más 5, 29, 29 más 19, 48, 48 más 80, 128. Que lo reducirías igual, sería 8, 1 más 2, 3, más 8, 11, el número final sería el mismo. Porque los números al final, cuando los reduces a uno, siempre tiene que ser el mismo. ¿Me entiendes? Pero en muchos casos hay situaciones pues, en que los números son diferentes, sobre todo cuando estás analizando cosas. En el número de una persona, pues al final, pues sí, te va a dar un número mucho más alto, pero al final, si te vas, pues bueno, a otras escuelas numerológicas, pues tiene un significado a lo mejor para el 128, para el 129, para el 130. Es lo que yo llamo, cuando te he dicho mis problemas a veces para entender la cábala judía, la numerología, es la cantidad de interpretaciones y de números que tiene. En ese sentido, yo considero que para que las personas puedan entender algo, pues tiene que ser bastante simple para poder entender un poco lo que es el sentido de eso. Si tú a una persona la complicas, que si el 168, pero si lo miras con la letra hebrea no sé qué, yo ahí me pierdo primero, como te he dicho otras veces, porque no hablo hebreo y no puedo identificar las letras hebreas. Entonces, pues lo he estudiado tal, pero no lo utilizo. Utilizo, como te he dicho, sobre todo el sistema Rosacruz y el pitagórico, que son los dos sistemas que yo utilizo, más las modificaciones que yo he hecho a esos sistemas. Que las modificaciones, te digo, porque yo soy de los que cree que los lenguajes numéricos y los mensajes de los números te vienen a través de la lengua del imperio. Y en este caso el imperio es el imperio americano y el idioma donde te van a venir realmente los mensajes es el inglés. En la época de los griegos, pues te lo venían en griego, cuando era la lengua dominante, porque acuérdate que los romanos, la lengua oculta de los romanos, la lengua del comercio, la lengua era el griego, no era el latín. El latín era la lengua del vulgo, de la plebe, de la población en general, pero la gente culta se comunicaba en griego. Iban a otros sitios, estaban y los cultos, pues como ahora, pues el idioma del comercio, el idioma de la comunicación normalmente es en inglés. Por eso, por lo que digo, que los grandes mensajes que nos van a llegar, pues nos van a llegar a ser interpretados a través del inglés. En este caso, pues da igual inglés que español porque son solo números. ¿Me entiendes? Son solo números, sí. Si aquí, además, fíjate, otro caso, que cada número pues tiene un valor en numerología. Y en este caso, pues te han metido. Si tú hubieras hecho con el mismo valor, quizá el 0 deberías haberle puesto un 13, valor de 13, no de 0. En mi numerología, para mí el 0 vale 0, como lo han hecho aquí. Pero si tú hubieras seguido los patrones de estos, pues quizá hubieras tenido que darle un número, no lo sé, porque no sé lo que pretendían al hacer esto.
¿Me entiendes? Hay infinidad de complicaciones cuando tú haces esto. Primero, ¿por qué lo haces? Ya la gente tiene bastante miedo como para que encima les metas una cosa así para meterles más miedo. Porque aquí te están diciendo que todo es igual. Y no, no es igual. Hay una variación importante, sobre todo en numerología clásica. Igual llevan razón, y esto es el inicio de la Tercera Guerra Mundial. ¿Me entiendes? Porque lo han hecho a su forma, pero yo vuelvo a creer que el hecho de no ser exactamente la misma combinación numérica a través de la numerología clásica nos da una esperanza de ver que todo esto tiene solución. Es el mensaje que yo quiero dar, que esto tiene solución. Que esto no es la Tercera Guerra Mundial como nos la podemos imaginar. ¿Qué es el inicio de la Tercera Guerra Mundial? Pues de una forma u otra sí. Pero luego es el inicio de una guerra económica a unos niveles pues, que no sabemos a dónde van a llegar. Va a suponer, en cierto modo, cuando vayamos a acercarnos a la economía, a una reducción del comercio global en muchísimas áreas. Los países se van a volver mucho más proteccionistas, eso no hay duda. Van a buscar una cierta protección para evitar situaciones como estas. Los países van a tratar de producir, va a inventarse una barbaridad la compra de armamento en los países, con lo cual eso va a repercutir en el nivel de vida de los ciudadanos. El dinero que el gobierno va a tener que destinar a armamento y defensa va a ser muchísimo más grande del que es hasta ahora. Aquí hemos hablado del presidente Trump, muchas veces de sus números, de sus cosas. Pues cuando él estaba en el poder, una de sus primeras acusaciones contra Europa fue contra la OTAN, para decir que ninguno de esos países cumplían con sus obligaciones militares, salvo Estados Unidos, y que ellos esperaban pues, que Estados Unidos fuera siempre a rescatarle y que no cumplían con sus obligaciones. Y con todos, pues con lo que hemos hablado aquí de Chano, con sus ideas, pudiéramos decir, su visión a veces un poco extravagante del mundo, pues llevaba razón. Llevaba razón. O sea, y si tú miras las premisas, los países europeos, lo que gastan en armamento, ponte el caso de España. España, entrando en la OTAN, se compromete al 2% de su PIB gastarlo en defensa. España apenas llega al 1%. Sí, incluso tú hablas en una entrevista que le hicieron al presidente del gobierno español actual, a Pedro Sánchez, cuando él era líder de la oposición, creo que fue en 2015, le preguntaron, si usted tuviera que suprimir un ministerio por gastos excesivos, ¿cuál suprimiría? Dijo el Ministerio de Defensa. O sea, eso está ahí. Con lo cual te indica pues, que los países europeos prefieren gastarse ese 1% adicional en educación o en desempleo que en defensa, lo cual políticamente pues es correcto. Y si lo miras desde el punto de vista humano, pues dices, oye, mejor que te lo gastes en educación o en pagar a los desempleados que en comprarte más carros militares o aviones. Y eso está muy bien. Pero si tú te has comprometido en un pacto militar a que tú vas a dedicarle el 2% de eso para el mantenimiento, ¿por qué tiene que venir Estados Unidos a ponérselo a los europeos? Y ese era el cuestionamiento de Trump. Y como te digo, yo no tengo ninguna simpatía por Trump, pero tenía un punto de razón muy válido. Tenía un punto muy válido y es ahora lo que los europeos pues se están dando cuenta, de que no pueden depender de que Estados Unidos vaya siempre a rescatarlo, porque acuérdate aquí cuando hemos hecho los números, que en análisis que está en internet no viene, cuando se reduce el 68 o el 32 a 14 y a 5, al final 5, siempre el número americano, que es el que viene a acabar esa guerra. O sea, los números estos te lo indican claro. La Primera y Segunda Guerra Mundial la acabó
el tío americano. El tío Sam vino y acabó. Y los europeos pues piensan ahora pues, que también el tío Sam va a venir. Y claro, Joe Biden, sin entrar a eso, pues no sé hasta qué punto él va a involucrar a Estados Unidos. Yo no creo que lo quiera involucrar. O sea, está pidiendo que países europeos, es el caso de Polonia, que lleguen aviones y que esos aviones se los pasen a Ucrania para defenderse. Cuando el señor Putin, presidente Putin, te acaba de dar una lista de países no amistosos. Porque aquí estamos hablando de estos números, esta guerra, todo esto de Ucrania, ¿qué puede suponer para el mundo? Y como hemos dicho hace un momento, es un cambio. ¿Un cambio para qué? Un cambio para aumento del gasto en armamento y gasto militar, con repercusiones, sobre todo en los europeos, no en los americanos. Porque aquí el gasto militar siempre ha sido alto. Pero si tú te ves ese famoso vídeo de Trump, en que dice a los europeos, les dice, bueno, vosotros gastáis apenas, no, os comprometéis al 2%, no gastáis ni un 1%, y nosotros estamos casi al 5% de nuestro PIB, que es 20 veces más grande que el vuestro, metiendo todo nuestro dinero. Entonces, pues llevaba razón desde el punto de vista americano. Como él dice, es que yo soy el presidente de Estados Unidos, no soy el presidente de Europa. Yo tengo que mirar por mi dinero. Entonces, pues hizo un punto muy válido y que ahora mismo pues te estás dando cuenta. Hace ya varios años que algunos representantes europeos están pidiendo que haya un ejército europeo, solamente europeo. Pero el costo es muy grande y los europeos pues no están dispuestos a pagarlo. Aunque ya ha dicho Alemania que va a gastar 100.000 millones más de euros adicionales ahora en defensa. ¿Sabe lo que son 100.000 millones de euros adicionales en defensa? Porque están viendo las orejas al lobo. Hasta ahora, pues bueno, se suponía que Estados Unidos, que si la OTAN tiene que funcionar, pues todo el peso gordo te va a llegar de Estados Unidos. Estados Unidos lo va a poner todo. Y bueno, pues te llega un presidente como era Trump, te dice que no. Biden es mucho más acomodaticio. O sea, si Biden tiene que defender a Europa, lo va a hacer. Yo no estoy tan seguro de que Trump hubiera defendido a Europa. Biden sí lo va a hacer. Lo que pasa es que ¿cuál sería el costo político? Ya no te hablo económico. Si esto acabara, como dicen estos correos, en una tercera guerra mundial. Yo creo que aquí nadie realmente se lo puede imaginar. Rusia ya ha dicho que ha puesto a sus fuerzas nucleares en alerta. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es la primera amenaza. Los europeos, los americanos, que si más sanciones, esta semana pues ya has visto todo esto de que ya a Rusia no le van a permitir vender su petróleo tampoco, pero aunque no se lo venda a los europeos, Estados Unidos solo importa el 3% del petróleo que se consume aquí de Rusia. Estados Unidos lo puede suplir con lo que quiera. Todo esto lo que va a hacer es que también, bueno, yo sé que esta cadena por la que estamos sacando este programa es una cadena súper ecologista y súper... Pero el shale y el fracking tienen que continuar, porque este país hasta hace 4 años era la primera potencia petrolífera del mundo. Producíamos casi 13 millones de barriles de petróleo. Ya no, entre que si no hay licencias para el shale y el fracking, con todo lo que pasó con el COVID, otra vez tenemos dependencia del petróleo foráneo. ¿Cuándo se puede producir aquí? ¿Qué es que se lesiona el medio ambiente? Pero sí, yo lo entiendo que se lesiona el medio ambiente. Pero si te cae un bombazo ruso, verás cómo queda el medio ambiente. O sea, no sé, es que hay que llegar a un término medio en todo esto, como yo lo veo, Jesús. Y este señor, este presidente Putin, que
estaba leyendo ayer un artículo de Anthony Beeber. Anthony Beeber es uno de los grandes historiadores europeos. Te decía, dice, Rusia ha sido menospreciada y ninguneada por Occidente en los últimos 30 años. Puede tener sus razones, pero de la forma que se está comportando Putin es la de un monstruo. Y sí, pero ya te empiezan a reconocer que lo que Putin pide tampoco es para que haya una guerra. Que si todas estas cabezas pensantes nuestras te dicen que Putin está muy loco, bueno, pues si está muy loco, trata de llevarle a tu campo. No lo provoques. ¿Tú cómo lo provocas? ¿Con más sanciones? Pues ya te lo ha dicho claramente. Oye, es que te están mandando avisos continuamente. Te dices, una guerra económica normalmente acaba en una guerra total. Si tú o yo no queremos entender esa amenaza, lo que quiere decir con eso. Y él tiene muchas formas de hacerlo, Jesús. O sea, la propia guerra psicológica, con eso de que tienen las armas nucleares. Esta semana en España se hizo un programa, me parece que lo sacó Telecinco, los efectos de una bomba atómica sobre Madrid. Lo que es la ciudad, una ciudad como de 3.4 millones de habitantes. La bomba, cayéndote en Madrid, abarcaría un área de 150 kilómetros. O sea, una sola bomba atómica no te destruiría todo lo que es la Comunidad de Madrid, que son 6 millones y pico de personas, pero lo que es la ciudad de Madrid, a 150 kilómetros, digamos 75 norte, 75 al sur, de los 3.300.000 habitantes morirían 3.200.000. Si a este señor presidente de Rusia, Putin, se le ocurre mañana decir que tiene sus fuerzas nucleares alertas y que tiene bombas apuntando a Madrid, a Barcelona, a París, a Roma, a Milán, a donde tú quieras, ¿cuál crees que sería la reacción de la población después que han visto un programa como este? Saldrían despavoridos de esas ciudades. Por lo menos irse a 200 o 300 kilómetros de donde él ha anunciado que tiene las bombas. O sea, esa es un arma psicológica que tiene Putin. Y que con las cosas que nos están poniendo en televisión, todo eso, la gente estaría despavorida. Y ya no te quiero decir, y te estoy diciendo que dijera que apuntar a Europa. Si Estados Unidos le dice, yo tengo apuntando a Kiev, tengo apuntándote a Moscú, a Leningrad o a San Petersburgo. Bueno, Putin te venía, yo tengo una contra Miami, otra contra Washington, otra contra... ¿Cuál sería la reacción de la población? Sin ni siquiera utilizar las bombas, solo con la amenaza. Entonces, yo creo que a todos los gobernantes sensatos no les queda otro remedio que sentarse a negociar. Porque el problema psicológico que solo una declaración de Putin pueda hacer sobre esto. Es decir, tengo una bomba apuntándote a Madrid cuando acaban de ver un programa en que dicen Madrid, de los 3.300, 3.200 morirían y los otros se quedarían, bueno, ahí, para el recuerdo. Si anuncian que dice mañana una Madrid, otra Barcelona, ¿cómo crees que la población esa reaccionaría? Todo el mundo trataría de salir. Imagínate el caos, tanto económico como personal, la cantidad de gente que moriría, porque tendrían miedo y se irían. La gente dejaría todas sus pertenencias y se iría. Y claro, esto puede parecer un escenario de ciencia ficción, pero es un escenario posible. Si esta escalada sigue así, es que, no sé, yo te vuelvo a decir, o sea, ¿cómo acabar con esta guerra? Pues otra vez volvemos al presidente Trump, que ayer declaró en Nueva Orleans cómo acabar con la guerra. Y claro,
Hoy lo estaba publicando esto el Washington Post. Y no sabían si era broma o es verdad. Pero aún así lo han publicado. O sea, yo aquí no te estoy mintiendo, ¿no? O sea, aquí está el artículo que ha salido hoy en el Washington Post, en que dice que lo que deberíamos de hacer es, en nuestros F-16 americanos, pintar la bandera china y bombardear Rusia con armas atómicas. Entonces los rusos, en represalia, atacarían China. Dice, y nosotros nos sentaríamos a ver lo que pasa. Claro, como puedes suponer, la lluvia de comentarios que hay contra eso, primero es ese menosprecio. O sea, los rusos son tan idiotas que van a ver una bandera china en una F-16 americano bombardeándoles y van a creer que son los chinos. O sea, pero te quiero decir ya al nivel que está llegando la política. Claro, esto dirán, era una broma. Y yo creo que era una broma, de hecho, aunque se haya publicado. Yo sigo creyendo que esto es una broma y que la han sacado de contexto. Pero imagínate qué soluciones. En vez de decir, yo me sentaría a hablar con Putin o con el que fuera, trataría de hacer una reunión en Ginebra o donde fuera, o en las Naciones Unidas, y ver qué es lo que él tiene de reclamación que pudiera ser considerada justa y que es una utopía. Pero dejar que esto ya se acabe. Aquí lo que estamos es echándole porras todos los días a los ucranianos de cómo se están defendiendo, y son un pueblo admirable lo que están haciendo. Pero es una guerra perdida. Es una guerra perdida, o sea, ¿qué puedes hacer contra el potencial soviético si sabes que la OTAN ya te lo ha dicho que no te va a ayudar? La OTAN, el presidente ucraniano pedía una zona de exclusión aérea. Bueno, Rusia dijo claramente, es que si tú me declaras zona de exclusión aérea, automáticamente me estás declarando la guerra. ¿Quién lo va a hacer? Pues automáticamente el presidente Biden ha dicho no, los europeos han dicho no. Entonces, ¿qué le queda a Ucrania? ¿La guerra de guerrillas? Para así debilitar a los rusos por cuántos años, que los rusos tuvieran que tomar todas las ciudades. Los rusos técnicamente no pueden controlar un país de 44 millones de habitantes palmo a palmo. Pero claro, tomar un país así, si tú matas a soldados rusos que están de patrulla, automáticamente las represalias serían brutales. ¿Cómo quedaría la economía ucraniana? Entonces, estamos dando ideas que son una locura. Y es en los canales de televisión, supuestamente. ¿Cómo podemos apoyar eso? Por supuesto que hay que apoyar la lucha del pueblo ucraniano, pero mandarles a que luchen una guerra sin cuartel y entonces, bueno, pues te vienen los nacionalistas. Es que si a ti, a tu país, lo atacaran, ¿no lo defenderías? Y ya, por supuesto que lo defendería, hasta donde yo pudiera y donde fuera lógico. O sea, yo no me voy a poner delante de un tanque para defender a mi país ni para defender nada, o sea, no tiene sentido. Entonces te vienen con la famosa frase, ¿qué vale más? ¿Un valiente muerto o un cobarde vivo? Pues eso que se lo pregunten a las familias de los que fallecen. O sea, todos son héroes, todos son esos. 6 meses después nadie se acuerda de ellos. Y las familias son las que se han quedado solas. Y me viene a esto un caso que fue crucial en la Segunda Guerra Mundial, ya que estábamos también en ello, ¿no? Y es la rendición de Francia con el general Pétain a las tropas de Hitler. Pétain podía haber seguido luchando hasta que hubieran destrozado pues, lo que quedaba del ejército francés o que hubieran destrozado París. Pero él dijo no, yo prefiero entregarles el país a los alemanes y que la gente viva y que París esté entera. Yo no sé lo que va a pasar en varios años, pero toda esa gente que yo puedo evitar que muera en una guerra que sé que voy a perder, ¿por qué lo voy a hacer? Firmó la capitulación con los alemanes y formó lo que se llamaba el gobierno de Vichy. Pero salvó muchísimas vidas.
Si tú esto lo dices en Francia con las opiniones, la gente se pone contigo furiosa. Fue un cobarde, debería haber luchado hasta la muerte y tal y cual. Y luego a él le condenaron al acabar la guerra por traidor. Pero con el paso de los años, de los tiempos y de la mentalidad, ¿fue un traidor o fue un patriota que quiso salvar un montón de vidas? Aquí nos estamos poniendo ante el mismo dilema. ¿Qué está haciendo el presidente de Ucrania? ¿Es un héroe? Pues sí, oye, tú le ves, es un héroe. Pero esa heroicidad, ¿en qué puede acabar? En más y más y más muertos en una guerra que sabes que tienes perdida. ¿Cuál es el futuro que puedes dejar a tu país después de estar luchando? ¿Qué es nuestro ego o realmente lo que queremos del país? No sé si me entiendes. Si a mí me pones en esa situación, te digo, no soy ucraniano, entonces yo trataría de salvar mi país lo más que pudiera. Que no me destrozaran todos los aeropuertos, que no me destrozaran las telecomunicaciones, porque ¿qué va a pasar después con esos 44 millones? ¿Qué les quieres dar? ¿Guerra por año? ¿Qué quieres? ¿Que acaben como Irak, como Afganistán? ¿O tienes que llegar a una cosa lógica? ¿Qué es mejor? ¿Perder esas dos regiones del este y quedarte con lo que ya tienes y mantenerte tranquilo por un tiempo? ¿O enfrentarse a un ejército como el ruso? ¿Me entiendes? Son cosas polémicas. ¿Me entiendes? Porque dicen, este tío es un cobarde. Pues no, yo no sé si soy un cobarde. O sea, pues soy un tipo realista. Yo soy más partidario del cobarde vivo que el valiente muerto. Porque la historia me lo prueba así. Los que mueren, pues sí, igual. 200 años después, mira, en México, los niños héroes. Bueno, en cualquier otra historia. Pero ¿de qué le sirve eso a sus familias? Sí. Manuel, ya perfilándonos al final del programa, te haría la siguiente pregunta que es clásica en las clases de historia, ¿no? Que es, ¿qué tanto está condenado uno al ignorar su pasado, el repetir la historia, ¿no? Quien no conoce su pasado está condenado a repetir la historia. En este caso, si numerológicamente hablando nos están diciendo que hay patrones cíclicos que se están repitiendo y que estamos a punto de vivir uno de ellos, estamos a punto de verificar que se cumple ese ciclo y si lo podemos cambiar sería la pregunta. Por supuesto que lo podemos cambiar. Por supuesto. El ciclo, tú lo acabas de mencionar, está aquí. Cuidado. Lo que pasa es que ¿cuánta gente cree en la numerología? Está 10% de la población mundial pueda tener interés por numerología, cosas de estas. No mucho más. ¿Algún gobernante nuestro le interesa esto? ¿Considera que esto son estupideces? Dicen, son coincidencias. Bueno, sí, son coincidencias. Pero si tú crees en la doctrina pitagórica, Dios te creó el mundo basada en las secuencias numéricas y te manda los mensajes a través de los números. Esto es un mensaje. Que digas, es una estupidez. Bueno, oye, tú eres libre de creerlo. ¿Entiendes? Yo me lo tomo muy en serio, por eso te he dicho que me molestó mucho como hicieron el segundo cálculo, porque estaban mintiendo abiertamente. Entonces, tú haciendo ese cálculo estás cerrando la oportunidad de ver que sí hay una solución, porque la combinación numerológica no es la misma. Y te digo, para muchos de los que nos están viendo les puede parecer una estupidez que 32, 32, 32 pues no es lo mismo que 32, 32 y 14. Y en numerología pues es diferente. No, es que como te digo, no sé el nivel de conocimiento de numerología de muchas personas que nos estén viendo, pero yo lo veo que este número, al ser el patrón ligeramente diferente, te abre la oportunidad a un arreglo. Si realmente nos cerramos en que no hay nada que hacer, pues no se puede hacer nada. Si seguimos con sanciones en vez de sentarnos a hablar, pues va a acabar mal. A ver, Manuel, ahí te va esta fecha. Noviembre 11 de 1918. Bueno, ese es el día Primera Guerra Mundial. Fin de la Primera Guerra Mundial. Pero da la casualidad que es 11-11. Bueno, es que fue escogido.
el día 11 de noviembre a las 11 horas. Fue escogido ese día, a esa hora, porque decían que iba a ser la fecha con la cual se iban a acabar todas las guerras. El 11-11 a las 11 horas fue el día elegido. O sea, no. Y ahí te va, es septiembre 2 de 1945. 2-9, que es 11, 1945. ¿Qué te dicen esas fechas? 2 y 9, 11, 12, 21, 25, 30. Pero un número 3. Es 2-19 del 45, 2-9 del 45, septiembre 2 del 45. ¿Eso qué es? Fin de la Segunda Guerra Mundial, septiembre 2 de 1945. Bueno, es por la guerra en el Pacífico, pero la guerra antes ya había acabado en Europa. Ya lo estamos centrando en Europa. Eso fue el final después de las explosiones de Hiroshima y Nagasaki. ¿Me entiendes? Hasta no eso me gusta. Cuenta para hacer numerología, ¿no? Claro, el factor geográfico siempre cuenta. Claro que cuenta, porque si ya nos vamos a Asia, tenemos que mirar otros números. O sea, más asiáticos, como hemos hablado mucho aquí, el número 8 es el número chino, o sea, para los chinos todo es 8. O sea, me gusta basarme, la idea era esto, envío de internet pues que ha llegado a millones y millones de personas. Perdón, y la otra fecha que marcan aquí es 9 de mayo de 1945. Bueno, es el día de la final de la Segunda Guerra Mundial. Es cuando acaba la Segunda Guerra Mundial en Europa, que es 9 y 5, 14, 15, 24, 29, 29 y 5, 34, 7, 9 y 5, 14, 15, 15, 24, 29, 34, sí, es un número 7 cuando acaba, cuando se firma, ¿no? Y la Primera Guerra Mundial es 1, 2, 3, 4, 5, 14, 16, 18, 24, que es un número 6. En estos casos, pues los finales de la guerra pues no coinciden. Podrías ver que la primera acaba en un 6, la segunda en un 7. Si quieres ir ahí un poco más allá, puedes decir, bueno, pues es una continuación. El 6 le sigue el 7, ¿no? Y de esta de Ucrania, pues no tenemos fecha de cierre. Y sigo creyendo pues que es el inicio pues de una nueva guerra, que llamar la Tercera Guerra Mundial. Por supuesto va a ser el inicio de la Guerra Fría, que por muchos la definieron la Guerra Fría como la Tercera Guerra Mundial. Se ganó la Guerra Fría a la Unión Soviética, pero no se cerraron las heridas, al contrario, se han ido abriendo. Entonces, yo vuelvo a decir lo mismo, sanciones económicas, más amenazas, el odio que se está generando contra ciudadanos rusos. O sea, ¿qué culpa tienen los rusos de Putin? Es como aquí cuando estaba el presidente Trump, que ibas a muchos sitios y oh, Trump. Bueno, yo soy americano, pero ¿qué tiene que ver que esté Trump? O sea, para decir, hay un cierto odio ahora mismo, ¿por qué vas a odiar a los rusos? Y sin embargo, pues se está notando un gran odio en muchas partes del mundo contra los ciudadanos rusos. ¿Qué culpa tienen ellos? O sea, no sé, es una cosa que el Sapiens es así. Enseguida, cuando vino el COVID, las agresiones a todas las personas que parecían asiáticas que ha habido en muchas partes del mundo, en este país, en Nueva York, los ataques en Nueva York a personas asiáticas, que muchas ni siquiera eran chinas. Pero ¿por qué ese odio? O sea, el hombre, el sapiens, como lo queramos ver, necesita sangre. Y son muchos años de paz. Desgraciadamente, pues los dioses nos piden sangre. Porque nuestros dioses, en los que son dioses de sangre, que han estado desde siempre con sacrificios humanos. ¿Y qué mayor sacrificio humano que hay que estas guerras? Fíjate a qué nivel llega la violencia. Este fin de semana, ahí en México, el partido está en el Querétaro y el Lara. Esa violencia. Y acuérdate que, y voy a hacer un inciso, porque acuérdate, la guerra de los Balcanes, el odio empieza a generarse, ya se veía en el fútbol. Yo recuerdo unas declaraciones de unos de estos que le juzgaron al final
crímenes contra la humanidad, Belko, como se llama, era un serbio, ¿no? Y él era seguidor de la Estrella Roja, era un fanático, un ultra. Y pues se iba pues, de vez en cuando a Zagreb para ver el partido entre el Dinamo de Zagreb y el Estrella Roja de Belgrado. Y dice, ahí vi tanto odio, que yo sabía que íbamos a acabar en una masacre. O sea, son indicios de ese odio que estamos acumulando, quizá por la falta de sangre, por las cosas que llevamos dentro, que necesita sacarlo. Europa llevaba muchos años sin guerras. O sea, como te digo, tuvimos la guerra de los Balcanes en los 90, pero no guerras tocándote directamente. Cuando cayó la Unión Soviética, pues ya se pensaba, ya no va a haber más guerras en Europa. Pero se olvidaron de alguien, se olvidaron de Rusia, que entonces no tenía el segundo, era el segundo potencial nuclear del mundo, ahora es el primero. De las 5.400 y pico ojivas que tiene 945 listas para ser lanzadas. O sea, tú quieres jugar con un señor así y encima me dice que está loco. Pues, ¿a dónde vas? ¿Para qué te sientes a hablar con él? Yo no sé, yo me imagino que a lo mejor alguno de nuestros televidentes es aficionado a los toros, ¿no? ¿Qué es lo peor que tú puedes hacer cuando estás toreando un toro? Pues llevarle contra la barrera, porque te va a atacar. Y esto es lo que le están haciendo a Putin. Dicen, es que le van a hundir. Pero le van a hundir. Nos pueden hundir a todos. Para mí ese es el gran problema, es que lo vamos a ahogar económicamente. Hay quien te dice, es que van a dar un golpe de Estado en Rusia a los militares y se lo van a ejecutar como hicieron a Ceausescu. No sé. Me cuesta mucho creerlo. Yo creo que hay que tratar de entender, de sentarse con Putin y dialogar con él. No le pongas contra las cuerdas. Porque como le pongas contra las cuerdas, aquí los que vamos a pagar vamos a ser todos. Vamos por ahí con todos nuestros rollos, con tal. Pero como a ese señor, te iba a decir una frase así un poco fuerte, como le dé por ahí, esto se ha acabado. Cuando sabemos que se puede arreglar. Entonces no sabemos, no me lo pongas tanto en la esquina, porque no sabes cómo te puede reaccionar un toro violento. Tú no sabes cómo te puede reaccionar. Entonces, yo te digo, sentarse. Más vale un mal acuerdo que una buena guerra. Eso es lo fundamental y lo que nos ha enseñado la historia. Más vale un mal acuerdo en que todas las partes acaben mal, en el sentido que ninguno esté de acuerdo con ese acuerdo, pero que no les ha quedado más remedio que aceptarlo, a vernos en un conflicto de estos que sería el fin de la humanidad. O sea, el fin de la humanidad, pues para muchos de nosotros se salvarían pues los de siempre, todos los políticos estarían en un búnker y esos saldrían a reconstruir el mundo, pero nosotros estaríamos criando malvas. Eso está muy claro. Pero bueno, pues esto es lo que dicen los números de este famoso, digamos, manuscrito, porque viene escrito a mano. Y bueno, me parece bien, como te digo, no es la numerología clásica, salvo en el segundo, el que viene en español, pero esa numerología clásica está mal hecha. Entonces, para mí no es concluyente de nada, o sea, está mal hecho. Entonces yo no sé si lo han hecho para confundir o para sencillamente querían lucirse. O sea, tampoco voy a buscar más interpretación. Pues muy bien, Manuel, ha sido pues un comparativo muy interesante desde la vida de Abraham Lincoln, de John F. Kennedy, las fechas que nos dan de la Primera y Segunda Guerra Mundial y este momento histórico que estamos viviendo. No queda más que invitar a nuestra audiencia que se unan aquí mandando temas, un like, compartirlo
y que divulguen, también que hagan llegar sus preguntas. Y Manuel, ¿dónde pueden conseguir los libros que también están muy interesados por los audiolibros? Bueno, pues los libros los pueden conseguir todos en Amazon, en español, en inglés, en libro físico, en ebook o en audiolibro, como te decía, tanto en inglés como en español. Perfecto, Manuel, te agradezco muchísimo y nos estamos viendo. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Jesús.